del cuarto Congreso Anual de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Iniciamos este segundo segmento titulado El Derecho de la Competencia y los Jueces. Daremos apertura a este segmento con la conferencia del doctor Oscar Ibáñez Parra sobre control jurisdiccional de las decisiones de la CIE. El doctor Ibáñez es abogado de la Universidad de La Sabana, doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X, el Sabio, maestría magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Diplomado del Washington College of Law de American University. Actualmente se desempeña como asesor y apoderado de distintas entidades de nivel nacional y territorial y es profesor en la Universidad del Rosario, la Javeriana y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Damos por favor bienvenida al doctor Ibáñez. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, pues mis agradecimientos al doctor Gabriel Ibarra, al doctor Alfonso Miranda, a su equipo de colaboradores, a Mariana y a por allí, por esta invitación que me han hecho. La verdad que siempre que tengo la ocasión de presentar algún tema acá en el CEDEC, para mí es todo un honor. Siempre ha sido el CEDEC especialmente una casa importante para mí. Allí terminé de perfilar mi tesis doctoral con la ayuda del doctor Miranda, así que siempre para mí no solamente es un honor, sino es una deuda de gratitud poder presentar algún tema aquí que sea de interés para la comunidad académica. Justamente lo conversaba ahora, creo que este es un foro muy propicio para decir las cosas que pueden terminar o coincidir con una realidad que se pretenda mejorar o se pretenda cambiar. Hay foros académicos o muy comerciales que no lo permiten, ¿no? Porque hay que ser muy correcto en las formas y demás, pero este particularmente a mí me parece que es un momento importante del derecho a la competencia, que ha adquirido cierto grado de madurez y donde se pueden proponer cosas que nos ayuden a todos en el diario ejercicio jurídico, pero sobre todo que ofrezcan mayores garantías a quienes acuden a los abogados, en particular que se dedican al derecho a la competencia, y sobre un tópico que durante hace unos años hemos venido exponiendo, o por lo menos de mi parte en el CEDEC, y es ese mundillo que se ha creado entre el derecho comercial y el derecho administrativo, que por efecto de tratarse de un derecho administrativo o un proceso administrativo sancionatorio que tiene que ver con las prácticas restrictivas, se ha creado esa amalgama de instituciones que quedan allí mezcladas entre algo que es eminentemente mercantil y algo que es el proceso sancionatorio, que tiene unas particularidades que para mi gusto, para mi entendimiento, no se ven en la mayoría de los casos reflejadas en las decisiones que adopta la superintendencia, y esto lo digo con mucho respeto y con los funcionarios que han estado allí o que hacen parte de ella. Pero si hacemos, como lo voy a hacer aquí en un pequeño espacio, un examen muy riguroso de cuáles son esos parámetros, vamos a encontrar que no coinciden. Ahora, el mayor problema que hay no es solamente que la autoridad de competencia decida tomar un camino que muchas veces no coincide con los principios y los postulados del derecho administrativo sancionatorio, sino que no hay una coincidencia tampoco, no hay un estudio a profundidad por parte de la autoridad judicial. Nosotros en la especialización de competencia, donde también tengo el gusto de dictar clases, muchas veces lo analizamos con los estudiantes y hasta hemos llegado al nivel de estudiar las distintas decisiones que el Consejo de Estado ha emitido sobre los casos más relevantes. El ejercicio consiste en analizar si, cuando los estudiantes que ya ven la materia conmigo han visto casi todas las materias de la especialización, si ellos creen que la doctrina que han recibido, la información que han recibido de derecho a la competencia se ve reflejada en un fallo que realmente haga un estudio a profundidad. Desafortunadamente el estudio da siempre una presentación negativa, donde encontramos que las sentencias cumplen en la forma, pero no en el fondo, porque realmente no hay un compromiso de analizar o de plantear un problema jurídico que llegue a cambiar las circunstancias de un caso.
Y eso pues puede obedecer a distintas realidades, pero lo que pasa es que al final la preocupación sigue siendo la misma. Yo lo he dicho públicamente y lo seguiré diciendo, yo me resisto a creer que es que en Colombia no haya ni un solo abogado bueno que no sea capaz de lograr la nulidad de las decisiones de la superintendencia. No más si miro las autoridades que hay en este lugar, pues podría contar muchas decisiones que tendrían que haber tenido otra suerte, porque no solamente porque lo pensemos desde la visión del litigante, sino porque en realidad sabemos que hay muchas deficiencias en el trámite del procedimiento administrativo, hay bastantes decisiones que no son solo discrecionales, sino bien podrían ser arbitrarias, pero no encuentra uno una decisión que en realidad valore elemento por elemento de los que quienes por alguna u otra razón nos hemos profundizado en temas de competencia, sabemos que así no debía ser. Y esa deficiencia se nota mucho porque las decisiones del Consejo de Estado, y de nuevo también aquí lo digo con mucho respeto, pero sí con mucho criterio de crítica académica, terminan siendo una reproducción de la resolución sancionatoria. Pero no hay un análisis, en alguna ocasión en el CEDEC lo hablamos, sobre si empleamos las reglas de la sana crítica probatoria que el mismo Consejo se ha impuesto y se ha encargado de desarrollar, no se cumplen y no se verifican. No voy a repetir acá esa conferencia, pero allí tuvimos ocasión de analizar que esos parámetros probatorios, al menos en la decisión, en el rigor del fallo, no se cumplen. Y habrá distintos motivos que podemos analizar posteriormente. Esta conferencia es como un desarrollo de ella. Lo que pasa es que en este punto valga la pena señalar que el Consejo de Estado en este momento o recientemente sometió al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Código de lo Contencioso. Y si por alguna razón pensamos que esto que vengo mencionando como un problema que seguramente nos atañe solo a los abogados de competencia, pero seguramente tiene mucha relevancia para los clientes, que es muy difícil explicarles por qué su caso no fue resuelto de manera afortunada, que es la parte más difícil, ¿no? Es un momento interesante porque el Consejo de Estado, al someter este proyecto de ley, está tocando algunas de sus propias competencias y las competencias de los tribunales y de los jueces administrativos. De manera que si hay que buscar un momento legislativo para introducir alguna cuestión que nos atañe, este es el momento, ¿no? Porque lo que voy a proponer ahora, pues seguramente puede ser objeto de debate, habrá gente que lo piense o no, pero no creo que sea uno de esos problemas legislativos que suele tener una gran controversia. Al final le interesará a los empresarios, a este foro y a diríamos a la autoridad de competencia, si ve que con ello puede surgir alguna situación que sea adversa a como tienen planeado desarrollar la política de competencia en Colombia. Pero creo que es un buen momento, y lo que voy a proponer a continuación es lo que para mí vendrían a ser las razones de fondo que podrían habilitar una pequeña exposición de motivos de por qué deberíamos modificar o al menos reencauzar la acción de nulidad, que es de la que estamos hablando acá. El primer tema que yo quisiera mencionar acá es el de la tutela judicial efectiva. La pregunta que yo me he hecho, y seguramente algunos me acompañan, es que si es realmente la justicia administrativa en Colombia, en los casos de competencia, es una tutela efectiva. Yo creo que no. Y yo creo que no por lo que voy a demostrar ahora. Incluso me voy a atrever a proponer algo acá que quizás lo verán muy alejado de la realidad conceptual del derecho a la competencia, pero termina por habilitar el escenario que les quiero proponer, y es hablar de algunas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque al final estamos hablando de debido proceso. La tutela judicial efectiva, como lo ven en la presentación que está expuesta, pues está sustentada en el artículo 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política, y sus rasgos más generales obligan a que las decisiones sean de fondo, con plenas garantías, y que exista una inmediación del juez con medios de prueba para que pueda realizar el análisis crítico o emplear las reglas de la sana crítica probatoria y al final obtener una decisión motivada y congruente.
Si yo valoro estos primeros parámetros, justamente con lo que acabo de mencionar, de lo que he podido leer de las decisiones de la sección primera del Consejo de Estado, pues no cumplirían la mayoría, sobre todo si vamos a una decisión motivada y congruente, pero no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista sustantivo. Bien. Bien, el principio de una tutela judicial efectiva a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y esto lo debo confesar, fue el resultado de alguna inquietud que alguna vez un alumno que tuvo en la especialización me desafió a pensar si eran aplicables o no ciertos parámetros de la convencionalidad para este proceso. Yo en principio pues pensé que era algo como que no tenía relación, pero eso me llevó a la tarea de indagar qué pasaba con estos principios del convencionalismo y si eran o no, digamos, tenían alguna posibilidad de aplicación en derecho comparado para los casos que resolvía el Consejo de Estado en competencia. Lo primero que me animó a pensar que sí es la demostración que ha hecho tanto la sección segunda y la sección tercera del Consejo de Estado de acercar sus parámetros de análisis de control de legalidad al convencionalismo. En la sección tercera se ha hecho para los casos de reparación directa y en la sección segunda del Consejo de Estado para los casos de derecho administrativo disciplinario, que es quizás el ejemplo más cercano, es el ámbito académico que más se acerca a lo que tenemos para los casos de decisión sancionatoria de la superintendencia. Dice, y aquí está la fuente, es el artículo 25.1 de la Convención, que establece que es un derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, breve y sencillo. Bueno, acá no se cumple ni que sea efectivo, ni que sea breve, ni sea sencillo, ¿no? Cada uno de esos procesos toman bastantes años entre primera y segunda instancia, en particular si el Consejo de Estado es la segunda instancia. Luego, ese parámetro ya de entrada, ni para qué profundizamos, no lo va a cumplir nunca, ¿no? Por ahora eso es así. Pero luego dice el artículo 25 que la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha trazado un estrecho vínculo entre los alcances de los derechos consagrados entre el artículo 25 de la Convención y señalando que la efectiva igualdad de armas en el proceso y la adecuada revisión judicial de las decisiones administrativas. Este mismo postulado yo diría que es aplicable la tutela judicial para la fase administrativa que para la fase judicial. La pregunta es si ustedes, que son los que constantemente enfrentan el foro en la Superintendencia de Industria y Comercio, encuentran que existe una igualdad de armas con el investigador. Si eso ustedes piensan que puede ser real, si lo han evidenciado sí o no, ¿no? Pues, la sonrisa de algunos pues me deja pensar que sí, probablemente, ¿no? Y ahora vamos a la adecuada revisión judicial de las decisiones administrativas. ¿Cómo a la luz del convencionalismo existe esa adecuada revisión? Aquí hay un primer principio, un poco retirado acá la cosa. Segundo. Ya. Sí, ahí está. Digamos, un primer principio que estamos mencionando ahorita es el de igualdad de armas. Dice, parte de la doctrina sobre esto, dice: durante el proceso es frecuente que la disímil situación de las partes litigantes impacte en una desigual posibilidad de defensa en juicio. ¿De dónde arranca que aquí estamos en una posición disímil? En el proceso judicial me refiero. Porque como está la decisión contenida en un acto administrativo, sobra decir, goza de presunción de legalidad. Y lo hemos hablado en otros foros también, que hay un respeto inmenso por el principio de acierto técnico por parte de las autoridades judiciales. Y ese principio de acierto técnico se ve reflejado en que realmente no analiza de fondo la decisión, simplemente la reproduce en el fallo, pero no la está analizando. Entonces, si hay una desigualdad porque uno arranca con dos presupuestos que permiten, o más bien, que impiden que el análisis sea de fondo.
O sea, hay un primer elemento donde no hay igualdad. Segundo tema, es la desigualdad procesal. Puede darse también en el litigio en casos vinculados a derechos sociales, en este caso económicos, como resabio de las posiciones tradicionales del derecho administrativo. Acá de nuevo me trae, cuando yo miro esta parte, me hace pensar que las decisiones de la superintendencia cuando tramita el procedimiento muchas veces obedecen más al capricho de querer acabar el procedimiento que a unas garantías plenas. Y eso, digamos, evidencia, alguna vez alguien me referenciaba el caso de un proceso donde la superintendencia probablemente tenga 1 o 2 años para hacer la parte preliminar y usted solamente tenga 20 días para vigilar prácticamente un cuarto de datos, para analizar un procedimiento y preparar unos descargos que evidentemente el otro los ha preparado de manera distinta, con mucho más tiempo y sin que exista una gran precisión de cuáles son las pruebas en que se está basando el pliego de cargos. Solamente ese elemento de valorar el pliego de cargos y la oportunidad que real y materialmente se tuvo de ejercer la contradicción y defensa debería ser analizado por la autoridad judicial con mucho mayor detenimiento. No es el hecho que a uno le den una ventana de tiempo tan estrecha y se cumpla, como haciendo un checklist, formalmente, pues sí, ya tuvo la oportunidad, no es una oportunidad real y material. Y hago esta locución al convencionalismo porque estos casos, si ustedes los miraran de fondo, todos coinciden en que probablemente las autoridades judiciales y las administrativas han hecho un control formal. Todos se refieren a trámites administrativos hechos, pero de forma. Lo que trata de esto es de poner en relevancia que el debido proceso es más por lo material y lo sustancial que por un agotamiento formal. Un segundo. Bien. Segundo, de los alcances de la revisión judicial. Dice esta parte que el informe sobre terrorismo y derechos humanos, pues parecería que no tiene nada que ver, pero al final sí, dice los jueces deben mantener por lo menos una supervisión básica de la legalidad y racionalidad de las decisiones de derecho administrativo. En otro apartado, en un caso que está allí citado, dice los recursos intentados no fueron idóneos para solucionar el problema del despido de los trabajadores, que era el caso que estaban resolviendo, que lo había resuelto la Corte Suprema de ese país, pero al final lo que se dieron cuenta es que el recurso no había sido idóneamente analizado en todas sus formas. Vemos lo que está en esta siguiente. Esta es la tercera regla del derecho de contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto. 3 elementos. La vulneración del derecho a la protección judicial efectiva por falta de una decisión razonada de fondo. El órgano jurisdiccional debe razonar sus conclusiones. Y de nuevo me viene a la cabeza y no encuentro ninguna decisión del Consejo de Estado, no porque no cumpla con los elementos básicos de una sentencia. Es porque cuando a mí me ponen a pensar qué es una conclusión razonada, es cuándo o en qué momento el Consejo de Estado está tirando el carro de la doctrina del derecho de la competencia en Colombia. ¿En qué decisión yo puedo pensar en que es un antes y un después? Hay una sentencia ahí, pero ni siquiera tenemos decisiones de unificación, porque no merece la importancia que, pues, seguramente aquí porque nos interese, pero es que en juego está muchas veces con estas decisiones tan drásticas el patrimonio de una compañía y de ahí para allá el empleo o la empleabilidad de muchas personas. O sea, que no es el hecho per se de la multa y salir a medios y exponer unas multas cuantiosas, es lo que pasa en una compañía cuando se produce esto. Y el tercero, que es el juicio de valor que hace en este caso, el Tribunal Judicial eludió decidir sobre los derechos del peticionario y le impidió gozar del derecho a un remedio judicial, que es lo mismo a no ser oído en el proceso. El derecho a un plazo razonable del proceso es la siguiente regla que se extrae de esta doctrina. No me voy a detener en eso porque ya lo tenemos claro, pues no hay un plazo razonable para decir estos casos que pueden durar en promedio 6, 7, 8 años, ¿no? Cuando estamos en una segunda instancia, y una segunda instancia que es solo para revisar el recurso de apelación. Entonces, en este punto, una primera conclusión es que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que la desigualdad real entre las partes en un proceso
determina el deber estatal de adoptar todas aquellas medidas que permitan aminorar las carencias, que imposibiliten el efectivo resguardo de los propios intereses. Más abajo dice: otro de los elementos de la garantía del debido proceso legal que el sistema interamericano ha identificado como relevante de la protección de los derechos económicos es el derecho a la revisión judicial de las decisiones administrativas. Esta primera parte, como ven, cumple la función de mostrarles que no estamos ni de ninguna manera alejados de esta realidad, que las decisiones administrativas que toma la superintendencia en materia de prácticas restrictivas, todas podrían ser objeto de censura a la luz de esta doctrina, porque en ninguno de los casos se cumplen ciertos parámetros que están ahí dados. Luego, el juicio de valor siempre probablemente daría un resultado negativo, no solamente para la autoridad administrativa, sino para la autoridad judicial. Bien, vamos a la segunda parte aquí de la conferencia, y es el control judicial integral en materia sancionatoria. Fruto de esta discusión que el Consejo de Estado ha venido dando en otras salas distintas a la sección primera, se ha construido todo el concepto de control judicial integral. ¿En qué consiste ese control judicial integral y por qué lo que yo pretendería es que se alcance al menos ese nivel? Ya están dados los presupuestos por la sección segunda, están dados los presupuestos por la sección tercera. Lo que debería pasar es que la sección primera los incorpore a su manera de analizar estos casos. Un primer precedente, o digamos, la decisión de por qué podría encajar allí, es porque para nuestros efectos nosotros estamos sí en el campo del derecho sancionatorio, pero como lo ven allí, ese campo del derecho sancionatorio está dividido en tres escenarios, que es el contravencional, el disciplinario y el correccional. Para nuestro evento, de acuerdo a esa clasificación, el nuestro estaría en el derecho contravencional, es el que más se acerca desde el punto de vista del derecho sancionatorio. Pero puesto en relevancia que además del derecho penal existen estas tres variables, lo que más deberíamos pensar en este punto es: si nosotros estamos en ese campo del derecho sancionatorio, debería ser mucho más riguroso no solamente la toma de las decisiones, sino el control integral que el Consejo de Estado haga sobre esas decisiones. ¿Cuáles son? Aquí hay un primer caso, lo voy a relacionar, que es el famoso caso del exalcalde de Medellín, que en una primera decisión que toma el Consejo de Estado, muy importante, esta es una sentencia ahí que yo he rescatado lo más valioso para nuestros efectos, dice: el control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios. Ya vimos que hay un tronco común, luego es válido que yo acuda al derecho disciplinario para hablar de esta materia, es integral. Ello por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales para el efecto del derecho convencional. Luego, esta sentencia fue el preludio de una que posteriormente se adoptó en sala plena. Lo valioso de que se trate de una sentencia de sala plena es que termina siendo jurisprudencia para nuestros efectos. ¿Qué decía esa siguiente decisión? Que es también de un caso muy famoso, ¿no? Que era el caso de Piedad Córdoba, que lo decidió el Consejo de Estado en sala plena. Hablando de la tutela judicial efectiva, el Consejo de Estado, además de citar las normas de la Convención Interamericana a las que ya he hecho referencia, dio tres elementos. Uno, que un recurso sea sencillo y rápido o por cualquier otro recurso efectivo e idóneo. Quiero subrayar esa parte de cualquier otro recurso idóneo. Dos, ante los jueces o tribunales. Y tres, que proteja contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la Convención Americana. Y cuarto, que tal recurso no solo deba ser efectivo para constatar la violación, sino también para remediarla. ¿Qué ocurrió con ese caso? Que cambia la posición al menos en los procesos disciplinarios. Que el Consejo de Estado ya no se limita a decir si la decisión se anula o no se anula, sino que al hacer, como dijo en el caso precedente, un control sustantivo de la decisión,
está en capacidad de, si lo encuentra a la luz del principio de proporcionalidad, disminuir o variar la sanción. Acá el Consejo de Estado da un paso que, si ustedes recuerdan, lo que a uno básicamente le enseñaba en derecho administrativo, nos decía que el juez no debía invadir el campo de la administración. En el caso del derecho administrativo sancionador, no es así, porque lo que se invita es a que el juez sí dé ese paso, y al hacer un control sustantivo, si le es necesario, no solamente anule, porque puede encontrar algunas pruebas que den lugar a la sanción, pero puede o variar la sanción o disminuir el monto del efecto económico de la sanción. Y esto es algo, a mi modo de ver, muy importante, porque si hablamos con algo de sinceridad, seguramente vamos a repasar nuestra memoria casos de clientes que han cometido, llamémoslo así, deslices administrativos, ¿no? Que uno desde luego en su labor de litigioso tratará de impedir que el conocimiento de quien opera llegue a ese hecho, o que no lo tenga, como llaman los penalistas, un hecho jurídicamente relevante. Pero si no se consigue eso, tampoco es dable que a partir de ese hecho se construya una sanción lo más drástica posible, con los efectos más drásticos posibles para alguien que probablemente pudo haber incurrido por primera vez en una infracción administrativa o no tenga un récord de haber violado la ley, porque allí es donde opera el principio de proporcionalidad. Y eso daría lugar a que, si yo bien puedo tener una pretensión principal de una nulidad, podría tener una secundaria, y es que el mismo juez tase la sanción, decida si da lugar a una llamada de atención, a una multa más reducida, o a que si va a prohibir la práctica no lo haga en tal o cual sentido. Y aquí recuerdo mucho, ya que estamos en el Valle, vale decirlo, los casos de las primeras sanciones contra el gremio azucarero, donde yo puedo afirmar, porque fui testigo excepcional, que en algún punto ese gremio lo que querían era que le dijeran qué quería decir con que no continúe con esa práctica. Y estaba, lo puedo decir porque yo era el procurador del proceso, estaba dispuesto a renunciar a todas las acciones con tal que le aclarara el acto administrativo. Su única pretensión en la conciliación era que aclarara el acto administrativo. Entonces, obviamente todos sabemos, la superintendencia no concilió y el proceso siguió adelante. Pero eso muestra que si no lo hace la autoridad, yo podría, en virtud de este principio, este control integral, sí pedirle al juez que lo haga por la autoridad judicial, que lo reduzca a una justa proporción. De nuevo, seguramente todos vamos a querer que se anule, pero puede haber una segunda o hasta una tercera opción de, si se insiste con el elemento sancionador porque se reúne, porque se tipifica el hecho, reducirlo bajo una proporción distinta, por algo muy importante que luego está anotado aquí en esta misma decisión, en el caso de Piedad Córdoba. Lo siguiente que analiza el Consejo de Estado se basa en dos posturas. ¿Por qué la autoridad judicial, la autoridad disciplinaria, para nuestros efectos, por qué la autoridad administrativa no emite sentencias, así quiera verlo como una sentencia? En efecto, un acto administrativo es lo más parecido a una sentencia, pero el elemento subjetivo de quien lo emite permite saber que no es lo mismo. Y aquí lo está, esto es una parte de esa sentencia, donde dice: la autoridad administrativa no emite sentencias básicamente porque está en una estructura de delegación piramidal o escalonada. Entonces aquí, eso se ha discutido ampliamente, si en realidad pasa, ¿no?, en el mundo de lo imaginario, que un superintendente no sepa lo que está pasando en procesos más abajo. En realidad a uno le cuesta trabajo pensar que eso sea así, porque entonces sería en la práctica alguien muy descuidado que no sabe lo que está pasando en su organización. Entonces, como también hay elementos que permean esa voluntad de quienes están subordinados, escalonados, ¿no?, el Consejo de Estado llama la atención sobre estas decisiones, en este caso disciplinado, pero muy trasladable al escenario nuestro. Y entonces apoya la decisión del control integral y esa posibilidad que el juez, al hacer el control sustantivo, varíe y cambie la sanción. En lo siguiente dice: en cambio el juez sí goza de las atribuciones de la autonomía e imparcialidad. Es decir, al juez el caso puede que no le dé la misma emoción que al investigador, y eso es correcto que ocurra. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En un proceso disciplinario que nosotros llevamos, quien formuló el pliego de cargos, por alguna razón que luego
digamos, por un impedimento, no continuó con el proceso. Solo ese hecho cambió totalmente el proceso, porque la persona que lo reemplaza ya llegó sin ninguna emoción, ya no es su pliego de cargos, ya no es sus pruebas las que están naufragando o se están viendo en una dificultad, ya no son sus testigos técnicos los que están saliendo mal librados, son los de otro. Solo ese hecho a mí me permite inferir que lo que está diciendo aquí el Consejo de Estado es tremendamente válido, es decir, que quien asuma la decisión de fondo no sea el que hace la investigación, porque las motivaciones son ampliamente diferentes. Es algo así como lo que ocurre, y como somos primos hermanos del derecho penal, porque estamos en el derecho sancionador todos, allá ocurre lo mismo. El juez de garantías es el que asume las primeras decisiones o autorizaciones, y el juez de la causa es el que ve la presentación del caso y qué tan sólido ha sido por parte del investigador, o qué tan débil es, como muchas veces les han llamado la atención. La acción de nulidad y la tutela judicial efectiva. La Corte ha sostenido que 3 elementos permiten suponer, pero solamente es una suposición, que la acción de nulidad o la pretensión de nulidad es el medio efectivo para contener los efectos negativos de una decisión sancionatoria bajo el control de legalidad, y nos rescata estos 3 elementos: la procedencia de la intervención contenciosa sobre el control, la existencia de un control integral y pleno, y la posibilidad de la jurisdicción de emprender exámenes sobre la actividad probatoria. Esto que está lanzando el Consejo de la Corte Constitucional sobre esa tutela judicial efectiva y el control integral de los actos sería válido si no tuviéramos de presente que las decisiones que hemos estudiado no cumplen con esos parámetros. Luego lo pongo de presente porque no es que la acción de nulidad per se no sea el instrumento más idóneo, es solo porque no está pasando lo que supone la Corte Constitucional que debería pasar a la luz del conocimiento de una acción de nulidad. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esos parámetros? Y de esos voy a rescatar los 3 últimos, ¿no? Los demás son ya conocidos por todos. Que el juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de legalidad, sino también garante de derechos. El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción sancionatoria, y el juez de lo contencioso es garante de la tutela judicial efectiva. Esto lo está diciendo la Corte solo para remarcar el hecho que esta tutela judicial efectiva, este nivel, por lo menos, que exige la Corte, no se está dando. Bien. En cuanto al tema del principio de proporcionalidad, la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida o a la graduación prevista en la ley. Luego dice lo siguiente: el juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un control positivo, y esta parte la voy a exaltar un poco más porque son palabras de la doctrina que el Consejo de Estado, en esa decisión que mencionamos antes, la hizo suya. Y es acá donde yo, lo que mencionaba hace un momento, que le está exigiendo que en materia sancionatoria vaya más allá, que no le tenga miedo a sustituir la voluntad de la administración. Esta parte, que es de Alejandro Nieto, dice: juez de lo contencioso está facultado para realizar un control positivo capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de un principio de proporcionalidad sancionador propio y autónomo de esta esfera tan relevante del derecho administrativo. De nuevo lo digo, es el Consejo de Estado que adopta esas palabras para habilitar su decisión, o sea, hemos de verlo como una razón de su decisión, porque al final esa sentencia, todos lo sabemos, concluye en la nulidad de ese acto administrativo. Esto es lo que está diciendo el Consejo de Estado, que el control integral debe dar lugar. Ya no a que diga si hay nulidad o no de manera simple, es que puede arribar a sustituir la decisión, que es distinto a anularla plenamente.
¿Cuál es el medio idóneo entonces y con esto voy a concluir? Yo me he atrevido a lanzar tres posibilidades. Si el control integral no se está dando a la luz de la acción de nulidad, si el Consejo de Estado, por las razones que queramos, no está arribando a ese nivel, no llega al estándar que el derecho convencional exige para la revisión de un acto sancionatorio, que eso es lo que no se nos puede olvidar, por más problema mercantil que esté en el fondo, por más elementos del derecho de la competencia que estén íncitos en esa decisión, no se nos puede olvidar que eso es un proceso sancionatorio y es un acto sancionatorio. Entonces yo me he atrevido a pensar en tres posibilidades que podrían ser objeto de reforma en ese proyecto de ley que el Consejo de Estado sometió recientemente en el Congreso. Uno, que no requeriría esa reforma, pero algún llamado sí sobre ello, que la sección primera del Consejo de Estado adopte los postulados que está así desarrollando la sección segunda sobre el derecho administrativo sancionado, porque es donde ellos han liderado el tema del control integral de las decisiones cuando son de carácter sancionatorio, dando lugar de nuevo incluso a la sustitución de la decisión. Esa tendríamos que esperarla que fuera un llamado de la ley para que la sección primera lo haga. Luego no es una gran reforma, simplemente es un llamado. La segunda, que ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, es reemplazar la acción de nulidad por una acción de revisión. Esta acción de revisión tiene una historia ya más larga de ejecución en los procesos agrarios, en los procedimientos agrarios especiales. En su origen, esa acción de revisión lo que suponía era que la administración tomaba la primera decisión, solo era pasible de recurso de reposición y con la sola interposición de la demanda se suspendía la decisión. Eso la Corte Constitucional, ese efecto de suspensión automática lo corrige porque dice, para eso existe ahora en el Código Contencioso una medida cautelar. Entonces, acogiendo lo que ya la Corte ha evaluado, yo creería que aquí valdría la pena una acción de revisión, pero por algo mucho más de fondo, porque es que la acción de revisión, según el Consejo de Estado, obedece o es propio de su naturaleza no bajo el medio de control de nulidad, sino lo que hace es un examen sustantivo del procedimiento administrativo y de las pruebas que allí reposan, porque es un procedimiento cuasi judicial. La primera instancia la adopta la administración, pero bajo la vía de la revisión, la segunda instancia de ese acto la adopta el Consejo de Estado para esos casos. En este caso, no vamos a suponer que sea el Consejo de Estado, porque en el proyecto de ley lo que están haciendo, lo que está proponiendo el Consejo de Estado es justamente reducir que todo llegue al Consejo de Estado. Entonces, y para ir en ese mismo propósito, sería proponer la acción de revisión para que la conozcan en primera o segunda instancia los jueces o los tribunales de acuerdo a la cuantía, en cuyo caso la segunda instancia, si fuera el tribunal, sí llegaría al Consejo de Estado. ¿Qué nos trae esto? Que al someterlo así, podría haber una medida de control o una medida cautelar de urgencia para solicitar la suspensión del acto. Pero recuerden, la mirada del juez de la acción de revisión no es la del juez de la nulidad, porque lo que él está mirando es cada detalle del procedimiento y revisando si la actuación de la administración se adecuó o no al principio de la tutela judicial efectiva, si cumple cada uno de los parámetros del derecho administrativo sancionatorio, entre otras, la proporcionalidad, el respeto a la presunción de inocencia, el non bis in idem y todos los elementos que nosotros desearíamos que fueran de mejor forma analizados por las superintendencias, en general todas las superintendencias. Tercera opción es una combinación de ambas, es crear un procedimiento único. Este sí pues toca más de fondo el procedimiento. Y lo que he puesto acá es que acuerdos y conductas, digamos que la doctrina determina que son per se sancionables, serían propios de una acción de revisión, ¿no? Si vamos un poco a la lógica de la superintendencia, diría, bueno, ¿y qué pasa con los casos más graves y demás? Bueno, en esa lógica diría, serían objeto de revisión con una medida cautelar por parte de quien intenta que la revisión le demuestre o le dé la razón en que el acto fue mal obtenido, que el procedimiento fue mal adelantado o que se violaron los principios y garantías básicas.
En ese mismo procedimiento sería que los restantes casos que no fueran per se sancionables se irían por una posibilidad muy parecida a la que estábamos mencionando anteriormente, pero aquí se invertiría. Es la autoridad de competencia la que tendría que ir a sustentar el pliego de cargos ante un juez, quien es el que asumiría la decisión de fondo, pidiéndole la autoridad de competencia al juez que determine o emita una medida cautelar si así lo considera necesario, y he puesto aquí unos ejemplos que son básicamente lo que suelen determinar en sus decisiones de fondo, que suspenda la conducta, que adopte no sé qué cosas. Bueno, aquí lo que se invertiría es la posibilidad de ir en un proceso desigual con la autoridad. Aquí la autoridad es la que adelanta toda la fase administrativa de investigación, pero si concluye que debe formular pliego de cargos, los tiene que elevar ante un juez o ante el tribunal, y es el tribunal el que va a adoptar, o el juez o el tribunal, el que adoptaría la decisión de fondo en primera instancia. Esto no me lo estoy inventando yo, esto está en un decreto de los que se emitieron en la administración pasada, que creó esa posibilidad para otro tipo de procedimientos donde la administración solo hace el procedimiento, y si encuentra que debe adoptarse una decisión de fondo, es el juez el que tiene que adoptarla y no la autoridad. Precisamente cuando los casos coinciden o colisionan con altos intereses, con derechos muy complejos, para mi gusto, pues aquí estamos hablando del derecho a la libre iniciativa económica, que no es menor. No es menor al derecho de una minoría, no es menor al derecho de una comunidad. No, para mí no tiene por qué ser menor, o sea, no puede haber derechos de mejor categoría que otros. Y aquí también de nuevo está en juego el patrimonio de alguien. Luego yo no veo por qué sea menos importante como para no merecer un procedimiento que sea más coherente con lo que en realidad suponen estos procedimientos y los efectos negativos de las decisiones cuando no van de la mano con el pleno del agotamiento de garantías. Yo lo que, digamos, reiterativamente sostengo es que en los casos de derecho sancionatorio, las autoridades, como en este caso la CIC, tienen un deber altísimo, que es demostrar que ha logrado cruzar la línea imaginaria de la presunción de inocencia. Y eso hace que la carga probatoria sea distinta. Solo por dar un ejemplo y por qué pienso en este procedimiento. Porque en materia disciplinaria, el código le dice que la Procuraduría tiene que arribar al grado de certeza, que es uno de los elementos que debería existir acá. No basta con que él haga una suma de indicios y sobre esa base de indicios arroje una conclusión que a él le parece la más lógica. Es que allá, y aquí debería pasar lo mismo, que la ley le debería decir, usted tiene que arribar al grado de certeza. Y eso le impone a quien investiga una carga distinta. Porque ya no es decir cualquier cosa, es que si el rasero llegue al grado de certeza, tiene que hacer una actividad probatoria distinta, tiene que demostrar que evidentemente están dados los presupuestos para que el hecho realmente se subsuma en la norma o en la prohibición que está tipificada. De manera que estos eran las tres sugerencias a las que quería llegar, me parecía que era el foro adecuado para proponerlo. De nuevo, algo hay que hacer porque lo que está pasando y lo que viene pasando no va a cambiar por sí mismo. El momento es ahora, digo yo, porque está el proyecto de ley caminando y no sería, me parece, muy difícil buscar el apoyo para analizar al menos cualquiera de estas tres posibilidades e introducirlas en el proyecto de ley y que al menos sea objeto de discusión. Muchas gracias.